Quisiera comentar este día varios temas que son muy importantes para la vida de la nación. Primero, un tema que nos preocupa mucho a menos de un mes, descontando la Semana Santa, apenas 4 semanas, alrededor de 10 o 12 sesiones le quedan a este periodo ordinario de sesiones y no han llegado casi 78 leyes que reglamentan las reformas constitucionales que en octubre, noviembre y diciembre del pasado año fueron aprobadas por la mayoría de esta Cámara con el voto en contra nuestro en la mayoría de ellas. Nos preocupa porque se va a volver a votar de manera apresurada, al vapor, y no hay una reflexión debida por los legisladores. La tardanza del envío de iniciativas nos mantiene en la subordinación del Ejecutivo. Pero además, la tardanza del envío de estas iniciativas que reglamentan las modificaciones constitucionales en telecomunicaciones, en la reforma energética, en la reforma financiera, en materia política electoral, implica un desprecio político del Ejecutivo al Legislativo, pero también implica una actitud indigna e incapaz del Poder Legislativo, de sus diputados y diputadas, para procesar con seriedad, con responsabilidad, sus propias leyes reglamentarias. Si tuviésemos un Poder Legislativo independiente y autónomo, no estaríamos a la espera de las iniciativas del Ejecutivo para trabajar, porque bastaría con que los diputados, que es su trabajo y su función, presentaran las iniciativas y ponerse a trabajar en las comisiones dictaminadoras. Fíjense cómo estamos en 2 meses, dependiendo que el Ejecutivo nos envíe sus iniciativas, cuando es responsabilidad del Legislativo estar trabajando en ellas. Nos da mucha tristeza, pena ajena estar subordinados a la voluntad del Ejecutivo. Nosotros reclamamos seriedad y pediremos a los grupos parlamentarios pongamos a trabajar las comisiones con iniciativas propias para reglamentar las reformas constitucionales sin necesidad de esperar iniciativas del Ejecutivo. Quisiera tomar como segundo tema el tema de oceanografía y el Centro Fox. Saludamos la creación en la Cámara de Diputados de una comisión investigadora del caso Oceanografía para investigar e identificar a los presuntos responsables y cómplices que hayan tenido esta empresa petrolera, tanto en el sector público como en el sector privado, para cometer el fraude no solo contra Banamex, sino contra el erario de Pemex. Una de las vertientes que deberá aclarar esta investigación o que deberá esclarecer esta investigación es la presunta relación entre Oceanografía y el Centro Fox, ya que diversos testimonios que han sido dados a conocer de manera pública
desde el año 2006 daban cuenta de un esquema fraudulento de financiación de este centro a través de aportaciones de empresas privadas que intercambiaban beneficios fiscales por aportaciones económicas a este centro. Hay una correlación directa entre las empresas que aportaron dinero a la fundación de este centro con los beneficios fiscales que recibían del SAT como condonación de adeudos y créditos fiscales. Bajo este esquema, es altamente probable que haya operado oceanografía. Es algo que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados podrá aclarar. La nueva Comisión Investigadora deberá también retomar los hallazgos y avances de la Comisión Legislativa que se creó en el 2005 para investigar precisamente el tráfico de influencias de los hermanos Vibriesca Sagún en Pemex para beneficiar a Oceanografía, el cual aquí hay un avance del cual se debe partir. Pero además en la Fundación Vamos México de la señora Sagún también hubo aportaciones millonarias de empresas como Oceanografía y otras que debieran salir a la luz pública. Nosotros creemos que Oceanografía es apenas la punta del iceberg de la enorme corrupción que privó en los gobiernos panistas y que se está repitiendo en el actual gobierno. Y creemos que Oceanografía es apenas el inicio de una madeja de complicidades y corrupciones que no pueden de ninguna manera frenarse. Esta comisión investigadora, integrada por 10 legisladores, va a plantear la comparecencia, la invitación de Vicente Fox, de Marta Sagún, de sus hijastros, de sus hijos y de aquellas personas que están vinculadas con este acto de corrupción. La comisión investigadora, por conducto de nuestro representante de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía, la próxima semana solicitará la presencia de estos presuntos delincuentes de esta gran corrupción que México ha sufrido. También quisiera hablar sobre las leyes secundarias, que se ha filtrado su contenido en algunas versiones periodísticas. Abiertamente está en marcha una contrarreforma que va a dar al traste con las principales reformas constitucionales aprobadas el año pasado por la mayoría y por los firmantes del pacto. Esta contrarreforma marcha por dos vías. Por un lado, las corporaciones económicas dominantes que se sienten afectadas en el área de telecomunicaciones y de competencia económica están presionando fuerte al Congreso para introducir en la letra chiquita, que son las leyes secundarias, diversas modificaciones que los protejan y no les hagan perder sus actuales beneficios. Por ejemplo, no les gustan los criterios de dominancia, tampoco quienes multan y quienes también fijan altas multas, y busca impedir nuevos competidores queriendo controlar a los órganos reguladores. Por otra parte, la otra pista de la contrarreforma es el gran poder que se le quiere dar al Ejecutivo Federal en estas leyes secundarias para decidir en los temas de las concesiones de telecomunicaciones, en materia petrolera, en el área electoral, con la creación del nuevo INE, donde se prepara una gran farsa para evitar la ciudadanización del nuevo órgano electoral y ponerlo al servicio de la partidocracia y del Ejecutivo Federal. También en materia política electoral hay un grave retroceso democrático y político. Un ejemplo de las incongruencias y contradicciones que estamos viendo en estas leyes secundarias es el caso de la llamada Ronda Cero de Pemex. Ayer debió haberse entregado
por Pemex a la Secretaría de Energía su lista de pozos preferenciales que buscan explotar. Ayer se cumplió el plazo de esta lista de las empresas que se incluirán en la ronda 0, pero aún no hay ley reglamentaria en la materia, por lo que las empresas particulares que se sienten afectadas podrán ampararse fácilmente e impugnar estos procedimientos. Lo peor de todo es que esta contrarreforma tiene las posibilidades de ser concretada porque para la aprobación de estas leyes secundarias no se necesita una mayoría calificada, sino una mayoría simple de votos en ambas cámaras, lo que podría lograr el gobierno con el PRI y sus aliados del PAN, del Verde, el propio PANAL y un sector del PRD. Lo que vimos en esta semana con la aprobación del seguro de desempleo y la pensión universal con 240 votos a favor y 204 en contra, es un adelanto de lo que pasará con el resto de las leyes secundarias. Así es de que el sueño de las reformas constitucionales podrá acabar en los próximos días en la pesadilla de la contrarreforma de las leyes secundarias. Les hacemos un llamado a los senadores para que como Cámara Revisora reviertan el contenido de la ley que crea el seguro de desempleo y no permitan que haya esta regresión en materia de derechos laborales a los trabajadores, suprimiéndoles el 60% de su fondo de vivienda. Ojalá y los senadores de todos los partidos detengan este atropello que en la Cámara de Diputados no fue posible detenerlo porque fuimos menos diputados de los de la mayoría. Por último, la comisión que estoy planteando de el asunto oceanografía, le hacemos votos porque no se convierta en una comisión más que tenga características de tapadera y de inservible. Por esa razón, nosotros vamos a plantear que de inmediato se ponga a trabajar y cite a los presuntos responsables de este gran fraude. Por cierto, nosotros estimamos que declarar la quiebra de oceanografía o llevarla a concurso mercantil no resuelve el problema de fondo. Lo que tenemos que atender son los 11,000 trabajadores que están en un proceso de inestabilidad laboral y de inseguridad en la permanencia de su trabajo. La quiebra no es la solución y esperamos que no con la quiebra se tape toda la enorme corrupción y el daño al erario público que sufrió en los años recientes, en los últimos 13 años, Pemex. Hacemos un llamado para que se vaya a fondo en este y en otros actos de corrupción.